la bienvenida a todos ustedes a nombre de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, hoy miércoles 16 de junio del año 2021, con nuestro invitado, el doctor Jaime Navarrete Faula. Es un gran honor tenerlo de invitado a él en el día de hoy, que es un gran amigo y colaborador de la asociación, es parte de la familia de hace muchos años. Con este tema que en breve será presentado sobre anemia falciforme, un poquito de actualización, diagnóstico, complicaciones y tratamiento nuevo. A nombre de nuestro consejo directivo, que es el doctor Elisel Guzmán, que fundó esta institución hace 32 años, el doctor Williams, que está en la línea con nosotros, el doctor Restituyo, los demás, que son conocidos por ustedes, le ofrecemos la bienvenida. El APSI es una institución sin fines de lucro, no política, no religiosa, fundada hace 32 años, a pesar de que ahí dice 31, ya estamos cumpliendo 32. Su misión principal es ayudar a insertar a los profesionales de la salud en Estados Unidos de América. Y TVA Si Tu Voz surgió hace más de un año, el mes de mayo, ya estamos en junio, trayendo invitados como en el día de hoy, en el área de la salud, proyectos sociales, fundaciones, y surgió con la pandemia, con la crisis de los fallecidos y lo que estaba pasando, y la asociación estuvo ahí ayudando en todo este proceso. Nuestra asociación ayuda a sus profesionales a insertarse ofreciendo programas de certificación básica como asistente médico, electrocardiograma, flebotomy, y que allí están invitados a registrarse. Ya recién comenzó un programa. Y brevemente, ya para pasar a nuestro conferencista, decirle que este programa nos ayuda el doctor Carlos Williams, que es un fundador de esta institución, es el chairman de la institución, con práctica en Nueva York, Jersey, en Virginia, en North Carolina. Él resume en más de 40 años de experiencia en el área de neurología, sobre todo neurología vascular, y ya recientemente publicó sus 2 libros autobiográficos. A nombre de todos ustedes, de nuestra asociación, nuestro consejo directivo, le doy la bienvenida a nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Jaime Navarrete, nativo del Ecuador, con entrenamiento en medicina interna, avalado por la Universidad de Rochester de Nueva York. Se entrenó en el Hospital Lincoln. Él estudió en la Universidad Técnica de Manabí, de Ecuador, y luego, como ya dije, se entrenó en el Hospital Lincoln con la Universidad de Rochester. Luego hizo un entrenamiento en hematología y oncología en la Universidad de Rochester, donde él es actual profesor adjunto de dicha universidad. Es un gran honor tenerlo de invitado en el día de hoy, compartiendo su experiencia con un tema que toca a su especialidad, como es la anemia falciforme. Bienvenido, doctor Jaime Navarrete. Muchísimas gracias, doctor Restituyo. Gracias por la invitación. Déjeme ver si puedo compartir la pantalla. Un ratito, disculpe, solo déjeme ver cómo comparto la pantalla. Share content. La manera en que se descubren esos problemas. La incidencia de falsemia, como tú sabes, es grande en nuestros países latinoamericanos, en la República Dominicana en particular, también en la población negra de los Estados Unidos. Y ahora con las nuevas modalidades de tratamiento, se ha estado tratando de disminuir la incidencia de las crisis de falsemia y de los accidentes cerebrovasculares secundarios a la falsemia. La falsemia es muy frecuente y obviamente afecta a un número significativo de la población, por lo cual se ha tratado de avanzar en el tratamiento, el diagnóstico y la prevención de los accidentes cerebrovasculares y cardíacos. Se puede decir que donde predomina una comunidad afroamericana, la incidencia de falsemia es alta. Es más alta, pero también hay algunas regiones en el Mediterráneo con otros problemas de hemoglobinopatías y malformación del eritrocito. Con los cruces de la herencia ahí. Exacto. Sí.
O sea sur. que hay que actualizarse en eso para poder reconocer esos problemas. En el sur de Y que Europa, tengo entendido, por ahí, al área sur. en el Mediterráneo, la área del Mediterráneo Ah, y el norte de África. creo que también en el área de Afganistán, un área por ahí también predominan algunos casos. Ujú. O sea que eso es importante para todo el mundo porque no solamente lo tratan los internistas, los neurólogos, los cardiólogos, Hematólogo. y incluyendo el dolor y los ortopedistas porque también produce problemas de hueso. Ok, bueno, ya encontré la presentación, muchas Aquí gracias. está, ok. Muy bien. De nada. Adelante. Sí, bueno, pues como dijo el doctor Restituyo, soy un hematólogo, llevo ejerciendo aquí en Upstate New York desde el 2017. Me gradué de la Universidad de Rochester en el 2017, en el 2017 y primariamente veo problemas oncológicos, pero también tengo, digamos, un 30-40% de los pacientes que tienen problemas hematológicos benignos. De los pacientes hematológicos benignos, la población en Rochester es aproximadamente, creo que el 10% es afroamericano y hay también una población hispana que es al menos 5 a 10%. Donde actualmente trabajo, que es en la ciudad del Mayra, es un poquito menor. No son muchos los casos que llegan aquí de sickle cell, pero todavía definitivamente es un problema importante. Eh, eh, Voy a empezar con la presentación de 3 casos clínicos y de ahí voy a hablar un poquito de lo que es el sickle cell. Me voy a enfocar más en lo que es a explicar como un poquito la fisiopatología. Al final voy a hablar un poquito de Hydrea y de los second line therapies que han llegado. Pero bueno, empezar con el caso de una paciente embarazada de 38 años que tiene hemoglobina SC, que está afectando, que está con dolor de las caderas y se ha empeorado durante el último mes. Y la pregunta es, ¿cuál de los siguientes es correcto como el diagnóstico más probable? Necrosis avascular de la cadera es más común en hemoglobina SS o en hemoglobina SC. La segunda posibilidad es ¿cuál de los siguientes es verdadero? Es RBC Exchange para conseguir una hemoglobina S de menos del 30% requerido antes de la cirugía en los pacientes con sickle cell disease. La otra posibilidad es retinopatía en mejora con la hidroxiuria. La otra posibilidad es avascular necrosis, es la mayor causa de mortalidad en pacientes con sickle cell disease. Y la otra es ninguna. Al final voy a dar las respuestas, entonces voy a citar la respuesta ahorita. La segunda pregunta es, en los pacientes con sickle cell disease, el excambio de glóbulos rojos está indicado en el manejo de cuál de los siguientes. La primera es infarto con un stroke involution del MCA. La segunda es una reacción hemolítica tardía. La tercera es acute chest syndrome. Y la cuarta es enfermedad, hepatopatía, crisis hepática. La tercera pregunta es, la electroforesis de la hemoglobina se la usa, usa los principios de electroforesis de Hell basado en la cantidad y en la carga. La electroforesis puede ser usado para todos los siguientes, excepto, número 1, para hacer un diagnóstico de sickle cell disease, el segundo, para distinguir el beta-0 talasemia del beta-positive talasemia, el tercero es para hacer un diagnóstico de alfa talasemia, el cuarto es para hacer un diagnóstico para hacer la inducción de fetal hemoglobina por la hidroxiuria, y la última es para hacer un diagnóstico de talasemia. Bueno, al final voy a contestar las preguntas. Un poquito de lo que es la fisiopatología del sickle cell disease. Prácticamente el problema básico es que hay una mutación a nivel de las alfa, a nivel de la beta chain.
hay una mutación a nivel de glutamic acid, y esta mutación hace que el glutamic acid se convierta en valina. El valina cambia la conformación de las cadenas beta y crea lo que se le llama el sickle cell hemoglobin, como se puede ver aquí en la figura. El sickle cell afecta a aproximadamente 90,000 personas en los Estados Unidos, afecta a aproximadamente 1 de cada 340 African American babies nacen con sickle cell, y 1 de cada 1,000 Hispanic babies nacen también con sickle cell. Sickle cell disease viene de distintos subtipos. Los dos más severos es uno, el que se llama hemoglobina SS, que es homocigoto, significan que la hemoglobina sickle cell está afectando los dos genes, y es el más severo. El otro que también es bien severo es el que se llama hemoglobina S, beta 0 talasemia. Ambos clínicamente no se los puede diferenciar, se tienen que hacer examen genéticos para ver la diferencia. De ahí una forma más leve que se llama hemoglobina S disease, que es más leve, pero está asociada paradójicamente con más retinopatía y más avascular necrosis. Y hay otra también que está menos severa, que es la hemoglobina S beta positive talasemia. Hay más variantes, pero esas son las más frecuentes, y usualmente clínicamente, a menos que un centro universitario, uno no, usualmente no hago más exámenes para profundizar en eso, a menos de que haya alguna razón específica. Sickle cell trait no está incluido como parte del sickle cell disease. Y en el sickle cell trait lo que uno encuentra es que la hemoglobina A predomina en comparación de la hemoglobina S. Cuando el diagnóstico de sickle cell disease se lo hace a través de una hemoglobina electroforesis, como pueden ver allí, voy a maximizar un poquito esto. Esta es una hemoglobina electroforesis, y si se dan cuenta en la primera columna de la izquierda, se puede ver que la carga que está más acentuada corresponde a la hemoglobina S. De ahí se ve en la columna de la derecha, la carga se ve acentuada también con la hemoglobina S, D y Y. Como en la primera carga sería un paciente que tiene solamente la hemoglobina S, la que se ve acentuada, sería un paciente que es homocigoto por hemoglobina por sickle cell disease. En la segunda columna roja se puede ver que hay dos cargas, una carga que es la SDG y hay otra carga que es CAE. Lo más probable que este paciente tiene es hemoglobina SC, pero podría también tener una de las otras variantes, pero lo más probable es que tenga SC porque son de las más comunes. Uno no puede hacer un diagnóstico de alfa talasemia con un hemoglobina electroforesis. Usualmente así es como se ve el blood smear de los pacientes con sickle cell disease. Se observan los glóbulos rojos que están deformados. Esto se observa a pesar de que el paciente no esté activamente teniendo un flare de sickle cell disease. Aún así se ven las deformidades en los glóbulos rojos. ¿Cuál es la fisiopatología? La fisiopatología tiene que ver que esta hemoglobina, que es anormal, es más propensa a causar polímeros. Polímero es aglomeración de las proteínas de la hemoglobina. Esta polimeración ocurre cuando la hemoglobina está sometida a hipoxia. Y cuando causa polimerización, causa anormalidades en los glóbulos rojos que cambian de forma y se hacen más difícil de circular por torrente sanguíneo. Aquí en el gráfico se puede ver cómo la hemoglobina se polimeran, se crean estos polímeros dentro del glóbulo rojo, y eso afecta la forma del glóbulo rojo. Una consecuencia indirecta de la polimerización de la hemoglobina S es que también afecta el vaso sanguíneo. Y afecta también la producción de citoquinas. No solamente que el glóbulo rojo se deforma, sino que también por medio de las citoquinas afecta también los neutrófilos, afecta la pared del endotelio,
afecta causando más adhesión de los neutrófilos, afecta en la producción de P-selectins. Okay. So, en el manejo de sickle cell disease, lo divido como en dos partes, el manejo agudo y el manejo crónico. El manejo agudo es lo que uno ve usualmente en el hospital y son los pacientes que vienen por dolor del pecho agudo, los pacientes que vienen por stroke, los pacientes que vienen con dolor a los huesos, crisis de dolor a los dolores a los huesos, los pacientes que vienen con aplastic anemia y los pacientes que tienen secuestración del vaso. En manejo crónico es el manejo con la hidroxiuria, con las transfusiones sanguíneas, con la L-glutamina, también con bone marrow trasplante y con algunas drogas nuevas que han sido aprobadas durante los últimos años para la FDA. ¿Cuál es el manejo de las complicaciones agudas? Lo más importante, el factor clínico más importante de sickle cell disease es el dolor de una crisis oclusiva aguda. Y es usualmente como uno ve los pacientes que llegan al hospital. Estas crisis, entre más frecuente ocurren, son asociadas también con empeoramiento de la mortalidad. El manejo rápido reduce la hospitalización, la duración de la hospitalización, que usualmente es por dolor, y el manejo es sintomático. Esta gráfica de aquí muestra cómo es la típica curva de un paciente que es hospitalizado. Usualmente el paciente empieza con dolor un par de días antes de la hospitalización, el dolor se empeora. De ahí, por los primeros 1 o 2 días, el dolor peak se empeora y usualmente estos pacientes es cuando necesitan IV narcóticos. Pero también se pueden usar pionarcóticos. De allí hay una fase establecida que es aproximadamente de 3-4 días y después el dolor empieza a declinar. Una clarificación importante es que esta curva no se puede modificar con el tratamiento. Los tratamientos, empezando con la hidrea y los otros tratamientos crónicos, son profilácticos, pero cuando el paciente tiene una crisis aguda, usualmente el tratamiento es sintomático y tratar cosas agudas como si hay infección o si está deshidratado, pero la curva usualmente no se puede modificar significantemente. Ok, de allí, del manejo en el hospital, lo más importante es descartar otras razones por las cuales el paciente puede dolor, no simplemente atribuir que el dolor es por sickle cell. Para los pacientes que están deshidratados, usualmente uno les reemplaza el volumen con normosalin, el 0.9%. Una vez que el paciente está eubolémico, uno reemplaza el normosalin con D5, half normosalin, el 0.45% para mantenimiento. Los opioides no son obligatorios, pero muchos pacientes los necesitan por la severidad del dolor y se los puede dar tanto PO como IV. El objetivo es también evitar sedación excesiva, monitorear el oxígeno y dar oxígeno suplementario si el paciente está hipóxico. Los pacientes, hay que tener mucho cuidado con los opioides porque pueden causar overdose, especialmente pacientes que no han sido expuestos a opioides antes. Cuando el paciente está sedated, pueden facilitar aspiraciones y esto puede llevar a acute chest syndrome. No hay mucha diferencia entre morfina, hidromorfina y fentanil. Usualmente los pacientes que he tratado en el hospital los he tratado con morfina o hydromorphone. Muchas veces, a veces el paciente tiene una droga que trabaja bien para ellos y sería la medicación de elección. De las complicaciones, la más temida probablemente está stroke y acute chest syndrome. Pero acute chest syndrome es la primera causa de mortalidad. La típica presentación es un paciente que se presenta con dolor del pecho, tiene fiebre, tiene aumento de la frecuencia respiratoria,
tos, y la radiografía muestra la presencia de un infiltrado. No hay que diferenciarlo de neumonía o de otras cosas porque ambos pueden estar completamente juntos. Un paciente puede tener neumonía y al mismo tiempo reunir criterios para acute chest syndrome. Cuando está severo es análogo como un paciente que tuviera ARDS. Y es la leading causa de muerte y de admisión en el ICU. Usualmente el ciclo es que los pacientes desarrollan una crisis vasoclusiva. La crisis vasoclusiva lleva oclusión microvascular en el bone marrow con infarto. Los pacientes pueden tener embolismo al pulmón, pueden tener infección. La presencia del infarto en los huesos causa dolor en la cavidad torácica, lo cual disminuye la frecuencia, disminuye el esfuerzo inspiratorio, lo cual lleva a telectasias, y esto lleva también a su vez a más hipoxia. La hipoxia causa la polimerización de la hemoglobina S, y esto conlleva al círculo vicioso de más hipoxia, más sickle cell disease. El estudio que prácticamente fue como landmark para lo que es el acute chest syndrome es un estudio que involucró 671 pacientes, y se vieron que la mayoría de los pacientes tienen como las causas pulmonar emboli, infecciones respiratorias. La hospitalización promedio fue de 10.5 días y el 13% de los pacientes requerían ventilación. 3% de los pacientes fallecieron y 1% de los pacientes desarrollaron RBC alloimmunization. El pronóstico era peor si los pacientes tenían trombocitopenia. No trombocitopenia, plaquetas menos de 200. En el hospital donde me entrené, cuando un paciente tenía acute chest syndrome, el tratamiento era empezar con el RBC exchange, lo cual requiere placement de un catéter y un tratamiento bien agresivo. Usualmente también estos pacientes tienen infecciones por atípicos, como pueden haber clamidia y micoplasma. Usualmente cuando tienen acute chest syndrome se los trata con antibióticos que también cubran atípicos. El manejo involucra RBC exchange transfusion para bajar los valores de hemoglobina S a menos de 30% y obtener un hematocrito del 30%. Es la oxigenación para corregir la hipoxia, incentive spirometry y también broncodilatadores, antibióticos, se les maneja el volumen con fluidos y se les da medicación para el dolor para facilitar el esfuerzo respiratorio, pero teniendo en cuenta que también no hay que oversedar los pacientes porque eso complicaría la respiración. En relación a la otra complicación que es bien temida, que son los strokes. Los strokes hay dos curvas. Los strokes que son el stroke isquémico, es más frecuente en los niños y es más frecuente en las personas de edad avanzada. Los strokes que son hemorrágicos son más frecuentes entre los 20 a 30, 40 años. El manejo de los strokes usualmente también requiere bajar las cifras de hemoglobina S a menos 30%, y el manejo del stroke hemorrágico requiere manejo como los strokes hemorrágicos que no son asociados a sickle cell disease. Hay evidencia que en los niños el manejo con transfusiones de sangre para mantener los valores de hemoglobina S alto disminuye la prevalencia, la incidencia de strokes. Usualmente a los niños se les hace un screening con un ultrasonido, con un TCD, y si tienen aumento de la velocidad, se los debería tratar con transfusiones. Entonces, hay un estudio prospectivo que la transfusión después de los 5 a los 12 años
demostró que había 50%, disminuyó el 50% del recurrent rate. La hidroxiuria en los niños también puede disminuir, pero la frecuencia de strokes, pero no es tan buena como, como las transfusiones. En el manejo del stroke, en la etapa aguda, el manejo involucra hacer una urgente exchange transfusion para bajar la hemoglobina S a menos 30%. Y en el manejo crónico se hace con long-term transfusion para mantener la hemoglobina S por menos de 30%. Si es difícil transfundir al paciente, entonces alternativamente se usa el Hydrea. No hay estudios para justificar el manejo con agentes antiplaquetas, pero son usualmente cuando se hace el overlap con el manejo de stroke, es común ver a los pacientes con estas medicaciones. El manejo de la hemorragia cerebral se hace como el manejo típico, se hace una angiografía y sigue como el standard of care. Otra complicación que es temida es la crisis por secuestración en el vaso. Usualmente es un paciente que presenta con dolor en el rayo per cuadram. Se ve un significante drop, caída de la hemoglobina. Y cuando uno hace los exámenes de sangre, se ve que los reticulocitos están aumentados. Estos pacientes necesitan transfusiones de sangre para mantener volumen o de otra manera fallecen por hipovolemia. Otra complicación es la crisis aplástica, que es sucede por la reducción temporaria de la eritropoiesis. Usualmente es por el parvovirus B19, que es citotóxico para las células que producen los glóbulos rojos. En pacientes normales, las células rojas sobreviven suficiente tiempo, que usualmente produce una mild decreasing en los glóbulos rojos, pero pacientes con sickle cell disease, usualmente la caída es bien dramática y pueden necesitar soporte con transfusiones. Usualmente los pacientes se recuperan espontáneamente con tratamiento supporting treatment. Ahora voy a hablar del manejo crónico y con transfusiones. Usualmente a los pacientes, usualmente Hydrea es el first line of treatment y hay evidencia de Hydrea en un randomized clinical trial que reduce la frecuencia de pain crisis y también ha demostrado que disminuye la mortalidad. Hydrea lo que hace es aumenta la producción de la hemoglobina fetal y la hemoglobina fetal cuando se junta con la hemoglobina S es menos propensa a causar polimerización. Entonces, con la disminuida de la frecuencia de polimerización, hay también disminuida de la producción de cyclin y eso disminuye la frecuencia de crisis de dolor agudo. Esta gráfica lo que muestra es que cuando se aumenta el hematocrito por un valor de 30%, si siguen la línea que es línea puntuada, se puede ver que afecta significativamente el fluido de la sangre. Causa la viscosidad aumenta significante, lo cual paradójicamente produce más hipoxia. Entonces, por esa razón, la recomendación que cuando se reemplazan con transfusiones de sangre, no se cruce la línea de 30% para evitar que haya exceso de viscosidad. ¿Cuáles son las ventajas de transfusiones with exchange de RBC? Una ventaja es que aumenta la capacidad de la sangre de llevar oxígeno sin afectar significativamente la viscosidad, porque prácticamente uno está removiendo sangre, la sangre que tiene usualmente altos contenidos de sickle cell, y uno está poniendo sangre que no tiene la hemoglobina S. Artificialmente uno produce un fenotipo que es rico en proteína
AS. Y también disminuye la cantidad de hierro, que es más con simple transfusión, porque uno está removiendo también sangre. ¿Cuáles son los contrarios, las desventajas? La desventaja es que aumenta el riesgo de autoinmunización, y también usualmente RBC Exchange requiere que uno ponga un catéter. Usualmente los pacientes que están en transfusión terapia por sickle cell disease, uno tiene que chequearlos por antígenos C y ANKEL, en vista que ellos no es común que los puedan desarrollar. Y todos los pacientes deberían should have limited phenotype matching. La mayor complicación es iron overload. Usualmente uno tolera cierto degree de iron overload en estos pacientes. Pero cuando los números pasan más de 1500 miligramos de ferritina, y al mismo tiempo uno espera que el paciente requiera frecuentemente blood transfusions, entonces en esos casos se recomienda tratamiento con chelation agents. Otra complicación es las reacciones tardías a la transfusión. Ocurren en aproximadamente el 20% de los pacientes que tienen RBC a los antibodies. Cada transfusión aumenta más el riesgo. Y usualmente ocurre 7 a 10 días después de la transfusión, y los pacientes se presentan con anemia y dolor. Lo que da el diagnóstico es que cuando hacen un examen de orina se observa la presencia de hemoglobinuria. Usualmente es un poco challenging, pero usualmente la recomendación es tratar de manera muy conservativa y no transfundir sangre y tratarlo con esteroides. Pero siempre hay mucha presión para transfundir porque la caída de la hemoglobina puede ser bien dramática, pero usualmente se recomienda definitivamente no transfundir sangre. El siguiente gráfico habla un poco cuál es el papel del L-glutamine en sickle cell disease. Y prácticamente en sickle cell disease hay una falta de la glutamina porque se usa por el estrés que tiene la célula, y eso lleva a la célula a tener más niveles de estrés, y lo cual facilita el cycling. Hay un clinical trial que fue publicado en el New England, creo que fue en el 2016, y basado en ese clinical trial, el glutamine fue aprobado por el FDA para ser usada como profiláctico en los pacientes con sickle cell disease. Fue un randomized clinical trial, involucró 230 pacientes, 31 sitios en los Estados Unidos, y los pacientes se les dio la dosis de 0.6 gramos por kilogramos por día por 48 semanas. Y hubo una reducción de la sickle cell crisis, como se puede ver aquí, estadísticamente significante comparado con el grupo de placebo. No fue dramática en los pacientes en la sickle cell crisis y en el tiempo de hospitalización, pero más significante fue con el acute syndrome, que bajó de 23% a 8% en los pacientes que eran tratados con L-glutamina. Ok. Me voy ahorita a saltar a las respuestas a las preguntas, y de allí voy a parar para ver si tiene alguna preguntita. En la pregunta de la mujer embarazada que tenía dolor a la cadera y tenía un diagnóstico de avascular necrosis, la respuesta era ninguna de los above. La pregunta era cuál era correcto. La primera era incorrecta porque avascular necrosis no es más común en hemoglobina SS, es más común en hemoglobina SC. Lo cual es un poco paradójico porque los pacientes que tienen hemoglobina SS tienen un curso clínico más severo, a excepción de la avascular necrosis. Y la razón es porque se cree que la avascular necrosis tiene más que ver con la viscosidad de la sangre, que facilita la avascular necrosis, y los pacientes con hemoglobina SS usualmente tienen valores de hemoglobina mucho más bajos que los pacientes de
hemoglobina SC. Entonces, paradójicamente, el tener una anemia más severa protege un poco contra la vascular necrosis en comparación de los pacientes con hemoglobina SC. La segunda es el RBC exchange a un goal de less than 30% es requerido antes de la cirugía. Eso es falso. El sickle cell retinopathy mejora con la hidroxiuria. No, eso es falso. La hidroxiuria no cambia el curso clínico del sickle, de la retinopatía. La avascular necrosis es la leading causa de mortalidad en sickle cell pacientes. No, la leading causa de mortalidad es el acute chest syndrome. La siguiente pregunta era en los pacientes con sickle cell disease, el RCL exchange transfusion es indicar en el manejo de todos, excepto la respuesta era delay hemolytic transfusion reaction. Los pacientes con sickle cell están predispuestos a transfusión tardía, a reacciones tardías a la transfusión de sangre por la formación de los alloantibodies y la idea es mantener la transfusión a un mínimo. Y la última pregunta era cuál era el rol de la hemoglobina alproforesis. Y la respuesta era que todos se pueden diagnosticar excepto el alfa talasemia, que no se puede diagnosticar con hemoglobina electroforesis. Hay otras terapias que han sido aprobadas por el FDA. Una de ellas incluye el crizanlizumab, que es un monoclonal antibody contra el P-selectin. Usualmente en mi medical practice, yo usualmente uso Hydrea como first line. Por los pacientes que no me responden con Hydrea, considero esta terapia, pero hasta ahora no he tenido necesidad de usarla, pero es una terapia interesante. Bueno, voy a parar aquí en caso de que haya alguna pregunta. Sí, gracias. Y quiero hacer un comentario porque hay algo más nuevo que recientemente todavía no ha sido aprobado por la FDA, que se está utilizando, es la modificación del comportamiento de la enfermedad usando virus, agentes virales para inducir el cambio de la hemoglobina S y prevenir las crisis y las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Claro que eso no se ha hecho todavía en mucha gente, está en una forma experimental, pero se piensa que eso sería el futuro de la enfermedad en el manejo de sickle cell para evitar que los pacientes sufran todos esos problemas que hablamos, como el dolor, la ACV, el stroke y el infarto cardíaco o las crisis dolorosas. Todavía no se sabe si va a ser o cuándo va a ser aprobado, pero hay personas que están participando ya en los clinical trials con eso, usando el método experimental con la inducción de agentes virales para modificar el comportamiento, la manifestación de la hemoglobina. ¿Restituyo alguna cosa? No, si alguien quiere hacer alguna pregunta, este es el momento para hacerle preguntas al doctor Jaime Navarrete. Ábrele los micrófonos a la gente si quieren hablar. Sí, ya tienen, pueden con la condición de que no haya mucho ruido. Sí, claro. Hello. Buenas. Doctor Ramírez. Carlos, adelante, doctor. Buenas noches, distinguidos colegas. Pláceme saludarle y también al distinguido expositor. Tenía una pregunta, ya que nosotros, producto del descubrimiento de América, tenemos genes cruzados, ¿no? Y eso es obvio a lo que me refiero. Yo recuerdo en el hospital Robert Reed Cabral con mi maestra de tesis, ¿verdad? La doctora Almonte y la doctora Marianela de Ariza, ambas ya partidas, ya ambas partieron con el Señor. Le tengo una pregunta al distinguido expositor.
tanto la sickle cell anemia o falsemia en nuestro español y la hemoglobina C, hemoglobina E, en fin, todo este tipo de hemoglobina tienden a dejar secuelas ya tardía en la vida del adolescente. Entonces, si yo no tengo electroforesis disponible, pero estoy frente a un paciente que tiene características fenotípicas africanoides, que no necesariamente tiene que ser afroamericano. Entonces, ¿dónde yo balanceo mi diagnóstico para decir, esto creo que es una falsemia o no? Creo que esto es una hemoglobinopathy, sí. Entonces, ¿dónde yo balanceo mi diagnóstico? Gracias, doctor. Sí, amén. Muchas gracias por la pregunta. Yo diría que de manera práctica no necesita un hemoglobin electroforesis para hacer el diagnóstico. Porque si hay alguien que reúne clínicamente, se presenta con anemia y uno observa la sangre bajo el microscopio y ve las células falciformes, lo más probable que si el paciente tiene anemia significante, significante es hemoglobina de 7, 8, tal vez hasta 9, y uno ve la célula falciforme, lo más probable, solamente con esa información clínica, la sangre bajo el microscopio y el CBC, que muestra la anemia de hemoglobina de 8, lo más probable es que ese paciente tenga hemoglobina SS, que sea homocigoto para los dos hemoglobinas S, o que tenga hemoglobina S con talasemia 0, talasemia 0. Beta talasemia 0. Esas son las dos más probables explicaciones para un paciente que tiene anemia significante. Ahora, si es un paciente que se presenta con el mismo cuadro clínico, pero tiene una hemoglobina de 11 a 12, pero uno le ve la sangre bajo el microscopio y tiene las típicas células falciformes, entonces yo diría lo más probable es que ese paciente tenga hemoglobina SC. Entonces, que sería como para hacerle el approach. Entonces, ese paciente que tiene hemoglobina SC sería menos propenso a tener anemia severa, pero más propenso a tener retinopatía y a tener complicaciones de los huesos, como necrosis, destrucción avascular de la cadera. Yo lo aproximaría allí. No creo que habría que profundizar demasiado. Yo me sentiría confortable haciendo un diagnóstico presuntivo y tratar a ese paciente basado en ese diagnóstico si no hay acceso a una electroforesis de hemoglobina. Gracias. La doctora Silveria Alcántara quiere también hacer una pregunta sobre esa respuesta suya, doctor Navarrete. Silveria es coordinadora de la residencia del Hospital Militar Ramón de Lara en la República Dominicana de la Fuerza Aérea. Si puede abrir su micrófono, doctora Alcántara. Ya lo cerró, ábrele. Sí, muy buenas noches, sí, adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctora. Adelante. Bien. Entonces, con respecto a lo que usted explicó, la electroforesis de hemoglobina sería solo para confirmar. Exacto. Sí, yo diría para confirmar el diagnóstico. Bien, pero en ese caso, ¿cómo se podrían justificar los tratamientos con solo la lectura de la malformación del eritrocito y la anemia? Porque yo entiendo en ese caso que hay otras que podrían ser guiadas por esas pruebas. Hay otras, pero estamos como en la situación de que si estoy como en un centro comunitario y el paciente tiene que viajar un día para tener una electroforesis de la hemoglobina y el paciente tiene la presentación típica de sickle cell disease, yo cuestionaría
si necesita o no la electroforesis de la hemoglobina. No estoy diciendo que no la hicieran, pero creo que si en una situación o que alguien ya en la familia tenga el diagnóstico y uno simplemente ya un diagnóstico establecido y uno toma eso como para parte de la misma historia clínica. También hay otro, exacto, la historia clínica, pero también hay otra base. Es que generalmente uno no ve al paciente por la primera vez. Tú lo ves por la primera vez, pero él tiene una historia de que ha tenido eventos anteriormente. Exacto. Y que esos eventos han sido recurrentes. Exacto. Muy bien, exacto. Claro. No, y también para agregar en ese sentido, que desafortunadamente ese tipo de anemia no es de atención de primer nivel. No. Y que o sea, ya inmediatamente se sospecha y se mandan a hacer las pruebas confirmatorias. Entonces, entiendo que aunque se ha identificado en el primer nivel, pero debe ser entonces derivado. Sí, la respuesta sería cuáles son los recursos disponibles, porque aquí en Estados Unidos los lugares que tienen Comprehensive Center for Sickle Cell, usualmente los pacientes les va mejor. Y para Comprehensive es que tengan el doctor primario, un hematólogo, trabajadora social, etcétera, etcétera. Usualmente en la parte donde yo estoy aquí en Upstate New York, no tenemos un Comprehensive Center para Sickle Cell. Hay ciudades que los tienen y ellos le van mucho mejores con los clinical outcomes, los lugares que no lo tienen. Ahora, cuando yo veo un paciente, si el centro donde yo trabajo es un centro comunitario, cuando veo un paciente, intento justificar si tengo o no que referir al paciente a un centro más especializado. Y usualmente depende de cuáles son las opciones que el paciente decide para su tratamiento. Porque algo que me olvidé de mencionar, pero que es importante, que es el único tratamiento curativo actualmente que es aprobado para sickle cell, es el allogenic bone marrow transplant. Y ese tratamiento es curativo. Usualmente durante el training, que solía ver más pacientes, le ofrecía ese tratamiento a todos los pacientes jóvenes. Para jóvenes significa todos los pacientes que eran menores de 30 a 35 años. Creo que es un poco usado porque hay un temor por la mortalidad que puede ser alta, 10, 14%. Y no recuerdo ni un solo paciente que lo decidió tomar, pero está bien reportado que ese tratamiento es curativo. Si un paciente me dice que está interesado en un bone marrow transplant, yo lo referiría a un hospital terciario donde hay un especialista en trasplante que prácticamente procedería con trasplante igual que los trasplantes que se le hace a otros pacientes por otras condiciones como leucemia o cosas así. Nosotros estamos hablando de una situación, por ejemplo, como la que se produce en la República Dominicana, en el campo, en Barahona o en San Adrián de Boyá, o como la que se produce en tu país, en un pueblo distante. El médico primario tiene que tener la capacidad de usar su experiencia clínica para poder manejar la situación en una situación de crisis, porque hasta por la próxima semana el paciente no va a poder ir a ningún centro. Entonces, en esas circunstancias, hay que usar el juicio clínico, la experiencia del médico y la historia clínica, claro, para decidir qué hacer con esos pacientes. Claro. Aparte de tratar... Sí, doctor Alcántara. Gracias. Me disculpan, si no, lo que pasa es que yo trabajo en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas. Yo soy ahí médico del servicio de emergencias en horario de la tarde-noche y nosotros trabajamos con muchos casos de niños falsémicos y precisamente todos los centros cercanos que son de primer y de segundo nivel nos los envían porque precisamente las crisis de secuestro no pueden manejarla en una unidad de atención primaria. Por eso llama en realidad la atención
que independientemente de limitación del recurso, realmente hay que pensar en la parte de la derivación, porque el tratamiento es importante, a la vez costoso y relativamente también complicado, porque son muchas las crisis. Y yo entiendo que, por ejemplo, una crisis vasooclusiva pudiera manejarse en una unidad de atención primaria, pero hay que ver qué puede seguir en ese caso. En cuestión de los niños, el manejo es definitivamente bien complejo. Yo no veo niños, pero por lo que he leído y la experiencia que tengo indirectamente, definitivamente yo creo que habría que transferirlos a un lugar primario. Al menos para clarificar cuál es exactamente el plan y el protocolo, y de ahí se los puede, me imagino, mandar ese protocolo al centro primario comunitario y que haya un hematólogo o un doctor primario, idealmente un hematólogo, que siga ese protocolo. Pero yo no manejo niños, estoy hablando un poquito de lo que me imagino que debería ser lo correcto. Pero en cuestión de los adultos, usualmente el manejo se puede hacer en los centros comunitarios, porque el manejo más bien como de prevención, y usualmente requiere transferencia a un lugar terciario cuando hay complicaciones. Doctor Jaime, Navarrete, a propósito del tratamiento, hace poco en el New York Times salió un reportaje de unas jóvenes, dos afroamericanas, niñas de 8 o 10 años, que sufrieron stroke por complicación de anemia falciforme. Se está hablando de una discriminación, se está hablando de hacer un examen rutinario de prevención de stroke en esos pacientes. Y una discriminación en el tratamiento, porque como que no está llegando a tiempo las investigaciones para tratar a estos pacientes. ¿Qué le parece eso a usted? Sí, no veo a niños, pero sí he escuchado eso. Sí he escuchado que por la cantidad, que es una condición que es tratable, potencialmente es curable, y sí he escuchado que hay comentarios de que no se le da la importancia que merece. Sí. El problema con eso es que lamentablemente nunca se piensa que un niño tiene un accidente cerebrovascular de primera intención. Y si la persona que está viendo al niño no tiene experiencia reconociendo accidentes cerebrovasculares en personas jóvenes, que no se manifiestan necesariamente de la manera clásica que se manifiestan en un adulto mayor, entonces se pasa el tiempo del tratamiento agudo y se caen las consecuencias. Y entonces ya ahí hay un problema, porque primero no se reconoció a tiempo, porque es un niño y nadie piensa de primera intención que tiene un ACV. Segundo, porque tiene falsemia o tiene razones para tener el ACV. Y por eso cuando hablamos de accidentes cerebrovasculares en personas jóvenes, el diagnóstico diferencial es completamente diferente del diagnóstico diferencial de los accidentes cerebrovasculares en personas de más edad. A pesar de que algunas veces las personas de más edad también pueden tener complicaciones que le pasan a los niños. O sea que es una cosa de juicio clínico y de experiencia de la persona que esté manejando el caso para poder hacer la investigación apropiada. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario para el doctor Navarrete? Iba a hacer el comentario también que el tratamiento ese de los virus es bien prometedor. Yo he escuchado sobre ese tratamiento, no solo para sickle cell, pero también para otras condiciones así como hemofilia, en el cual por medio de un retrovirus se puede corregir. En el caso de sickle cell está bien documentado cuál es la mutación, cuál es el problema. Simplemente habría que reemplazarlo, pero es un tratamiento bien prometedor. Se pone el virus para que reemplace el aminoácido que está deficiente y se corrige con eso la enfermedad, y es más barato que los tratamientos crónicos recurrentes de esos pacientes. Y todo Doctor Alcántara, ¿usted quiere comentar algo más? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, adelante. Sí, y gracias y disculpen. No. Generalmente en el área de pediatría, dentro del protocolo básico, en el seguimiento del niño longitudinal, aún esté aparentemente sano, nosotros trabajamos esa parte de mandar a hacer las pruebas del primer año, a menos que el niño dé manifestaciones, que muchos la dan a partir de los 5 meses de edad.
Y realmente, por lo menos en mi experiencia, tal vez por la frecuencia de casos que vemos, sí trabajamos mucho lo que es la identificación de signos que nos orienten a un accidente cerebrovascular, que generalmente se presenta mucho más entre los niños de 5 y hasta la adolescencia, 14, 16 años, por las recurrencias de las crisis. Y son una de las peores complicaciones que uno procura evitar, y tomando en cuenta que es muy importante que la población en riesgo cumpla con las medidas de prevención, con una buena alimentación, con cuidados básicos de higiene, de un seguimiento médico, con la finalidad de hacer las complicaciones que conlleva esta patología. Muy bien. Jaime, quiero aprovechar y tenemos confianza para anunciarte esto. La asociación, luego de esta pandemia y al hacer esta conferencia telefónica, por recomendaciones de algunos médicos, sobre todo en este caso la doctora Raiza Portorreal, que está en la línea con nosotros. Ella vive en la República Dominicana y nos ayuda con un programa. Por sugerencia de ella, estamos abriendo un programa nuevo de la asociación, y es crear profesores visitantes para programas de residencia en la República Dominicana. Claro, lo podemos ampliar a otros países si le interesa. Me gustaría ver en un futuro contar contigo para invitarte a que tú seas un profesor visitante, pueda traer algunas conferencias, algunos cursos, que en este caso se comienza con en una plataforma parecida a esta. Cuando se resuelva lo de la pandemia, pues ya podremos viajar y hacerlo a otro nivel. Como tú tienes tanta experiencia didáctica, ya fuiste también profesor en el Ecuador, aquí también nos ayudaste bastante con ayudar a pasar los exámenes a los médicos con el USMLE. Me gustaría ver si puedes disponer de un momento de tiempo y hacer algunas revisiones que sirvan de actualización a los residentes de la República Dominicana de diferentes hospitales, como el caso de la doctora Silveria, la doctora Alcántara, que colabora con nosotros y también coordina un programa para la Fuerza Aérea Dominicana. Sí, definitivamente. Yo estaría dispuesto. Exactamente. Y abrir esas relaciones con el hospital, que yo sé que ustedes hacen algunas pruebas, y más que tú tienes experiencia haciendo investigaciones, cuando se pueda supervisar un trabajo de investigación, por ejemplo en falsemia, como lo mencionaba la doctora Alcántara, y que algunas pruebas se puedan traer para acá y hacerlas por aquí. Todo esto es factible en un momento con lo que tú conoces y las relaciones que tú tienes por allá con la Universidad de Rochester y laboratorio, que tengo entendido que tienen un laboratorio bastante grande. Sí, sí. Me parece una buena idea. Sí, yo definitivamente estaría encantado por la oportunidad. Muchas gracias, Jaime. Bueno, si no hay más preguntas, doctor Williams, podemos despedir al programa y agradecerle a Jaime. Ahora fue más fácil, Jaime, porque la última vez que estuviste dando una conferencia, tuviste que coger un avión de Rochester para Boston. Sí. Y Sí, era un sacrificio grande. Pero sí. ahora estamos mejor, estamos más cercanos desde este punto de vista. Doctor Williams. Sí, pues. Gracias. No tengo nada. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por participar. Y Jaime, el agradecimiento de siempre por esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Bye, bye. Buenas noches. Gracias. Bye, bye.